Hola, seres bellos, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que estén bien, disfrutando. Por ahí anda Jake, que ya lo vuelvo a ver al petizo. ¿eh? Bueno, ¿cómo están? Anoche tuve una charla muy linda, un intercambio muy lindo sobre el tema de los embriones congelados y me dio la idea del video que seguramente podría traer paz a cada fractalito de mi universo en el día de hoy o algo de claridad en algún tema que es muy nuevo, hay muchas dudas, y es el de los embriones congelados. Por un lado está el vacío legal, que todavía existe, como en toda inmersión tecnológica, por ejemplo, como está sucediendo desde el mundo de la blockchain, las criptomonedas, las finanzas descentralizadas, buen día, hasta este tipo de cosas, ¿no? De repente salen tecnologías inmensas que permiten a los padres llegar a su sueño de la maternidad barra paternidad, pero en el medio ocurren un montón de circunstancias. Un problema que están atravesando estas instituciones, por ejemplo, es que cuando algunos padres resuelven congelar los embriones y luego se separan, esos embriones congelados siguen estando ahí y ahí hay un vacío legal, hay todo un tema creciente, permanente a solucionar que están atravesando esas instituciones. Bueno, en ese caso se aborda desde la bioexistencia aplicada a la economía y a la empresa con las instituciones, pero en lo personal muchas veces llega la pregunta: ¿cómo hago si tengo embriones congelados? ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer un entierro? ¿No tengo que hacer un entierro? ¿Cómo se toman? ¿Qué datos tiene? Porque fue concebido hace 3 años y ahora lo implantaron y está siendo gestado. O finalmente, 3 años después, se resolvió que no continuara por determinada manera o porque se determinó que tiene un problema genético o tiene una falla cromosómica y ese tipo de cosas. Entonces, lo primero, si no se ha determinado que finalmente ese embrión no va a ser gestado, ¿ok? Si eso sigue estando en un stand-by, yo no recomiendo hacer un entierro. Los que pregunten qué es un entierro lo ven en consulta con su consultante, con su consultor. Todo consultor de Humano Puente sabe eso. En mi primer libro, que se llama Me estás jodiendo, ahí también yo lo explico, cómo se hace un entierro simbólico para esto. Porque siempre el entierro simbólico, atención con esto, no es para liberar el alma de que está atrapada en tal lado. Chicos, eso no es así, ¿ok? Eso es para alivianar el dolor de quien está viviendo esa experiencia, es decir, en este caso de la madre o del padre. Las almas están todas bien. Lo que hay acá que trabajar es la consecuencia de los desórdenes que hay en el alma. Entonces, dado que esto suele o puede generar ese tipo de desórdenes en el alma barra inconsciente, es desde ese lado que se recomiendan estas cosas. Pero los no nacidos están todos bien, los muertos están todos bien. Son los vivos los que tienen el sufrimiento y tienen esta capacidad de decir: esto me hace sufrir, esto me hace bien. Y todo lo que me haga sufrir lo tengo que ir a trabajar en consulta y poner en orden el pasado. Con esto, ¿qué quiero decir? No culpas. No estás secuestrando un alma, no estás haciendo un daño álmico a nada ni a nadie, solo a ti, porque eres el todo. Y no te estás haciendo un daño y no sos malo con vos. Estás haciendo una experiencia lo mejor posible en base a los pasados que tenés que administrar en esto que llamás vida, pero en realidad es un pedacito de una vida que ya existía y ahora lo llamás tu vida, pero no es tu vida. Vos sos un administrador o una administradora de una gran vida. Cuando suceden estos casos de embriones congelados, se deben, supongo que 99%, a infertilidades, y esas infertilidades, como podés ver, siempre lo podés ver en mi quinto libro, Infertilidades. El libro está ya en varios idiomas, lo podés ver ahí donde están todas esas fotos de los niños y ahí cuento todos los motivos de la infertilidad y muestro las fotos de los niños que han nacido gracias a la aplicación de la bioexistencia consciente. ¿Cómo? En consulta. Vas a consulta humanopuente.com, listado de consultores. Entonces,
Más allá de que uno pueda decir, bueno, una cuestión álmica, no álmica, porque siempre la hay, pero vista desde el observador del universo que está teniendo el sufrimiento. ¿Quién está teniendo el sufrimiento? La madre, el padre. Es esa la persona que tiene que ir a consulta y yo, en caso que haya resuelto que esos embriones no iban a continuar, ahí sí hacer un entierro. Ahora, en todo estado embrionario, que por ejemplo, ahora implantaron un hermanito, dos hermanitos, y otros quedaron esperando, por ejemplo, ¿ok? Hasta que no se resuelva qué se va a hacer con los otros que quedaron esperando, no es recomendable hacer un entierro. ¿Está bien? Porque podés estar haciendo un entierro simbólico de alguien que después vas a resolver finalmente gestar. Lo que sí es importante tener en cuenta es que, por ejemplo, en la bioexistencia consciente hemos comprobado, en este laboratorio que toda propuesta la lleva a la práctica a través de sus miles de consultores, comunicadores, Lucrecia y yo, que toda persona que, por ejemplo, fue concebida el 10 de mayo y por lo tanto tenía que nacer alrededor del 10 de febrero, pero nació prematura y nació el 15 de enero, ¿ok? Esta persona en su inconsciente tiene dos fechas de nacimiento. La que creían que tenía que nacer, la FPP, fecha probable de parto, y la fecha que finalmente nació, es decir, la fecha real de parto, la FP, fecha de parto. ¿Okay? Esta persona tiene dos fechas de nacimiento, una real y una simbólica, digamos. Lo esperaban para esta fecha. En el inconsciente esa fecha es válida y le da una identidad. Pero tendría que haber nacido en esta otra. En el inconsciente es válida y le da otra identidad. Para el inconsciente, dado que nunca va a dejar solo a un ser, sino que le va a proveer toda la información en base a los datos que tiene, el inconsciente le va a proveer los datos de las personas relacionadas con él para las dos fechas, como si hubiera nacido el 15 de enero y como si hubiera nacido el 10 de febrero. Es decir, va a estar relacionada con todos los del 10 de febrero, 10 de mayo, 10 de agosto, 10 de noviembre, y sus alrededores, cerquita, hasta 10 días de distancia, y con todos los del 15 de enero, 15 de abril, 15 de julio y 15 de octubre, y sus alrededores. Y la pregunta que surge acá es, pero Pablo, esta persona no fue concebida en octubre, nació el 15 de enero porque se adelantó al parto. No se trata de verlo así, sino de ver las cosas como el inconsciente las ve. Si el inconsciente naciste en una fecha, te va a crear todas las fechas necesarias para que no quedes suelto en tu inconsciente familiar de fechas respecto de esta fecha. El inconsciente tiene tanto espacio y tantas posibilidades de programar que no escatima, no dice, a ver, ¿qué fecha le doy? ¿La que nació o la que tenía que haber nacido? No, siempre hace las dos. Y te atribuye todas las fechas para eso. Entonces, volviendo al caso de estos embriones, si un embrión, aplicando la misma lógica, fue concebido, ¿ok?, en determinado momento del 2006, y ahí se implantaron los embriones de su o sus hermanos, y estos hermanos nacieron, ¿ok?, pero esto quedó acá en estado congelado. Si 2 o 3 años más tarde o 5 años más tarde se hace el implante de estos embriones en una fecha que no tiene que ver con aquella, lo que va a tener este embrión para el cálculo de todas sus relaciones inconscientes en cuanto a fecha son dos fechas. La que fue fertilizado, donde se produjo el momento de la fertilización, la unión óvulo-espermatozoide, esa es su fecha de concepción 1. Y después tiene la fecha de concepción 2. Si, por ejemplo, la fecha de concepción 1 fue el 15 de mayo, ¿ok? 15 de mayo, tendría, no 15 de mayo, voy a hacer otro mes. El 15 de marzo, el 15 de marzo, tendría que haber nacido el 15 de diciembre, ¿ok? Pero no, quedó congelado. Resulta que 6 años más tarde lo implantaron el 10 de abril. Esta persona va a estar relacionada con los del 10 de abril, los del 10 de enero, los del 10 de octubre y los del 10 de julio, 1, 4, 7, 10, y va a estar relacionada con los del 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre. Todo eso a los fines de buscar las relaciones que hay en el inconsciente, en su identidad inconsciente, solamente en cuanto a fechas. Recuerden que falta nombre, santoral, parecido físico, circunstancias de la vida y un montón de temas más que después veremos en otro video. ¿Está bien? A todo embrión, sí, por supuesto.
que ya haya sido determinado que no va a continuar, se puede hacer un entierro, o si tuvo embriones congelados y finalmente no prosperaron, ¿se puede hacer un entierro? Sí, por supuesto, y es maravilloso y muy aliviador, y la ceremonia del entierro la recomiendo siempre hacerla después de ir a consulta. Se puede hacer antes, si leo el libro, sí, miles de personas lo han hecho y les trajo alivio, pero lo óptimo, lo que te va a llevar a descubrir por qué está sucediendo eso en ese clan, por qué te sucedió esto en la vida, por qué perteneces y tenés una creación en la que necesitaste poner esta experiencia ante vos para solucionar dolores anteriores, todo eso lo vas a ver en consulta. Si lo ves en consulta, de vuelta, humanopuente.com, listado de consultores, los tenés en todo el mundo, en todos los idiomas, atienden online. Si lo ves en consulta, primero hace tu camino de consulta y el consultor, consultora, te va a decir el mejor momento y modo de hacerlo. Les mando un beso, los quiero. ¿Dónde consigo el libro que nombré? En humanopuente.com, abajo de la página principal. Si tenés para Argentina o todo el mundo, apretás ahí en el libro que querés y ahí te van a guiar. Un abrazo grande, nos vemos.